Hello Peña, ¿qué tal estáis? Hoy aquí de nuevo en mi salón, yo me siento aquí como si fuera el programa del Bertín Osborne, pero con la Maritere. Y el señor del césped va a boicotear el chiringuito, pero no pasa nada. Seguimos. Y como siempre he hecho los deberes. ¿Pero dónde está el origen de este término? ¿Dónde está el origen de este perfil de mujer? Vamos a empezar hablando de los castrati. Y estaréis diciendo, ¿qué tendrá que esto que ver, Clau? Creedme que vamos a llegar a buen puerto. En la tradición de la música clásica hay unas piezas que se representan cantando, unas piezas teatrales, las diferentes escenas se acompañan con instrumentos y canto, y esto es la ópera. Pero es precisamente en este género donde se desarrolla este perfil de cantante llamados castrati, precisamente porque les sometían a un procedimiento quirúrgico para que mantuviesen esa voz aguda. Y esto entra dentro de ese virtuosismo operístico que se apreciaba tantísimo en la época, llegando incluso a encumbrar y a envolver en un halo místico a todos estos cantantes, los llamados castrati. A su alrededor había como una especie de aura casi divina, casi celestial. Y claro, esto provocaba que se convirtiesen en personajes, en cierto modo, también excéntricos y enigmáticos. Eran atrayentes, virtuosos, con una depuradísima técnica vocal. Se dice que el último castrati fue Alessandro Moreschi. Tenéis una grabación que os voy a poner a continuación. Llamado L'Angelo di Roma. Fue el último, que no el mejor. Si escucháis esa grabación os daréis cuenta de que quizá no brilla por ese virtuosismo, en cierto modo se escucha casi como ahogado, y era un momento en el que ya este estilo estaba en absoluta decadencia. ¿Por qué razón? En 1902 el Papa León XIII prohibió que se incorporasen castratis al coro de la Capilla Sixtina, ¿vale? Llegó un momento en que esto ya no se veía de una manera tan positiva, ya no se podía castrar a una persona para que mantuviera esa voz. Y dentro de esto tenemos el bel canto, que es un estilo operístico que se caracteriza principalmente por ese protagonismo de los agudos, un control absoluto de la respiración, y este virtuosismo lo vemos como chispa primigenia en los castrati. Y posteriormente, si no hay castrati, ¿de qué manera podemos conseguir este tipo de registro? Efectivamente, con voces femeninas. Esto lo podemos ver representado en obras de Verdi, de Rossini, de Bellini, y es precisamente Bellini, chicos y chicas, que aquí ya hacemos la superunión universal, que ya sabéis que me encanta hacer esto y me pongo hasta nerviosa. Fue Bellini quien compuso el aria Casta Diva, que pertenece a su obra Norma. Es una pieza mundialmente conocida, os pongo ahora mismo un fragmento. Y este aria es una especie como de invocación a la luna, que figura dentro del mundo de la ópera, que figura dentro del mundo de las divas. Hizo de esta pieza un éxito absoluto y revivió así también el bel canto romántico. María Callas. Volvemos de nuevo a esa adoración exacerbada, a ese halo enigmático, ¿no?, que había alrededor de estas artistas. ¿Y cuáles son esos diferentes rasgos que, bueno, nosotros unimos directamente a este rol de diva? ¿Dónde nace toda esta cuestión? Mirad, Catarina Gabrieli salía del teatro en el siglo XVIII con un montón de criados que la perseguían sujetándole la bata de cola. Otro le llevaba al perro, otro le llevaba al mono, otro al papagayo. Algunas de ellas tenían tantísimo éxito que estrenaban obras. Podéis entender que esto ya las posicionaba en un encumbramiento absoluto sin precedentes. Podían a veces incluso ser origen primigenio de esa prensa rosa, ¿no?, por sus amoríos con autores, ¿no?, como por ejemplo ocurrió con Rossini. Su esposa, y además era la madrileña Isabel Colbrán, estuvieron juntos 14 años y obviamente este le dedicó muchísimos personajes. Para que nos familiaricemos más con Rossini, a todos os sonará El Barbero de Sevilla. Y esto llegaba hasta tal punto que, debido a su fama, debido a su caché, ¿no?, debido a pues a ese halo que las rodeaba de protagonismo y de importancia, esto provocaba que en ciertos momentos pues tuvieran algunas actitudes un poco extravagantes, exigentes también, porque bueno,
Ellas querían que se les diera lo que merecían por derecho, porque llenaban los teatros hasta los topes. En el siglo XIX destaca la figura de Adela Patti, que además es la única de este siglo que está grabada. Vamos a escucharla en un fragmentito. Trascendían a su profesión de cantantes. No solamente eran figuras dentro del mundo de la ópera, sino también personajes en sí mismos, con unas actitudes concretas, con una estética concreta. Quizá esto pues ya supone una antesala a lo que serían posteriormente las It Girls, ¿no? Personas que tienen ese algo que inspira a los demás, que en algún vídeo, que ya no sé ni en cuál, porque hacemos tantos vídeos aquí que yo ya me vuelvo loca, dentro del contexto de Hollywood tenemos a Clara Bow. Pero ojo, que también las artistas del mundo de la ópera formaron parte del mundo del cine, como por ejemplo Lina Cavalieri, que hizo cine mudo. Y dentro del ámbito del tener la personalidad suficiente, la fuerza, el nervio como para imponer tu voluntad y hacer lo que te sale del kiwi porque tienes el poder de hacerlo. Por ejemplo, destacamos a Lotte Lehmann, artista alemana, que en el siglo XX mandó a los nazis a paseo cuando estos le pidieron, a cambio de una buenísima remuneración, que solo tocara delante de alemanes. Y ella dijo que naray de la China y se piró del país. Y en cuanto a esta rivalidad, que no rivalidad realmente, porque bueno, tú estás en tu sitio, estás haciendo tu movida y hay otras personas también que están haciendo exactamente lo mismo que tú, que están más o menos en tu misma posición a nivel de caché, a nivel de protagonismo, ¿no? Entonces esto es como si estuvieras en una compañía de ballet, por ejemplo. Dentro de esto destacamos el término de primadonna, que sería, por ejemplo, como prima ballerina en un ballet, y es la figura más destacada de esa compañía operística. Entonces, claro, esto en cierto modo creaba unas tensiones, unas rencillas que nunca llegaban así a nada extraordinario. Dos personajes que, bueno, estuvieron ahí, que además nacieron prácticamente con un mes de diferencia, fueron Victoria de los Ángeles y María Callas. Tenemos que entender que igual esa trascendencia siglos previos pues no se podía producir porque no había vídeos, no había fotografía, en fin, vosotros me entendéis. La diva está entre lo humano y lo divino, ¿no? Sus características la hacen única. Tiene una sensibilidad para la música, pero también tiene potencia visual. Tiene su propia opinión, su voz particular, algo excéntrica, pero también llena de clase, elegancia. Todo lo que la rodea son rasgos de las que no es consciente realmente. O sea, es una persona segura de sí misma, con mucha autoestima, con mucha fuerza, pero no es algo impostado, no es algo exagerado ni provocado. No sé si me explico. Claro, todos estos rasgos pueden llevar incluso a tener cierta arrogancia. Pero dentro de esto a mí me gustaría matizar que las divas de hace unas décadas, no actualmente, porque actualmente somos muy conscientes de lo que hacemos, cuándo y cómo se nos ve desde el exterior, ¿no? Porque tenemos las redes sociales, cámaras por todas partes, en fin, esto es un rollo. Pero es que en la época, bueno, pues no tenías referencias, no tenías nada cercano de lo que fijarte o copiarte, entonces eras más tú que nunca, ¿no? Eras tú en esencia. Entonces esas divas que destacaron, todas estas grandes figuras, es que lo eran de forma natural, ¿no? Y seguro que todos ahora mismo estaréis pensando, dentro de esto, Clau, tenemos que hablar de las folclóricas. Es que, por supuesto, es que era mi pretensión inicial con este vídeo, era hablar de las folclóricas, porque las divas no solamente pertenecen a ese ámbito de la ópera, también pertenecen al ámbito de la copla, de esa música popular en España. No sé tampoco extrapolar esta figura a vuestros países de origen, así que decidme en comentarios dentro de qué estilos musicales o en qué décadas o en qué épocas e incluso personajes concretos tenemos dentro del mundo de estas divas. Y dentro de esto necesito que veáis el vídeo que realicé acerca del destape en España, porque las folclóricas tienen muchísimo que aportar aquí. Se ha puesto
tan encendido que está quemando mi piel. E igual no habría fluido todo tanto si hubieran existido las redes sociales, porque estas mujeres se expresaban y les daba igual lo que los demás opinaran, o sea, aunque dijeras una burrada absoluta. Yo siempre me he llevado bien con todo el mundo. Yo de política no entiendo. Yo, el régimen que esté, pues el régimen estoy yo. Les tengo simpatía a todos. Porque un artista, yo creo que debe de ser de todo el mundo. Un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. Ahora me quieren poner una multa porque dicen que hace 2 años no he hecho las declaraciones. Y eso sí que no, porque yo soy la Lola y me tienen que tener un poquito de cosa, ¿no? Muy simpático y muy agradable. ¿Era simpático? Muy simpático y muy agradable y muy buena persona. Por eso el otro día, cuando hablábamos de Lana del Rey, decía, joder, es que si las folclóricas hubieran tenido redes sociales, estaría subiendo el pan cada 3 días. Pero se lo perdonamos y hoy en día vemos esos vídeos con alguna que otra opinión de alguna folclórica, es que nos da igual. Nos da igual porque, por ejemplo, Carmen Sevilla podía hacer lo que le diese la gana, porque al final es cómo te inspira a ti a nivel artístico, o sea, no tiene que ser una persona que case contigo a nivel ético, a nivel moral, que yo que sé, que recicle o... Vosotros me entendéis, ¿no? Muy bien. Además, una de las cosas que caracterizaba también a las divas de la ópera y a las divas de la copla es que tú, al escucharlas cantar ciertas piezas musicales, podías verlas viviendo lo que están cantando. Pero a ver si tú eres hombre para podérmelo quitar, la loba. Y esto lo podemos ilustrar con Manuel Alejandro, enormísimo compositor que amo con todas mis fuerzas, y Rocío Jurado. Manuel Alejandro compuso muchísimas canciones pensando en Rocío, pensando en cómo Rocío las interpretaría. Y además eran canciones muy revolucionarias y rompedoras para la época. Os animo muchísimo a que escuchéis los grandes éxitos de Rocío Jurado, si no la conocéis. ¿Qué provoca que la figura de la diva, ¿no?, en su momento más álgido quizá en el contexto de la ópera, en el contexto de la copla, la música popular en España, qué hace que ese halo enigmático se haga más grande aún? Pues eso, que no existía internet. Antes estamos hablando quizá de esa naturalidad que caracteriza a las divas, puesto que vivieron en otra época. Y además es que no hay mayor ejemplo que con OT1. Y diréis, claro, ¿qué tiene esto que ver? En aquellos años, chicos y chicas, cuando los de OT, que tenían 18 o 19 añicos, que no sabían ni por dónde les venía el aire, llegaron a OT, no sabían que era un reality, no sabían realmente a qué se enfrentaban. Vosotros veis grabaciones de la época de cómo era su día a día, cómo se desenvolvían. Eran niños. Y hoy en día, dentro de OT o dentro de cualquier reality, todo el mundo sabe que están siendo observados, todo el mundo sabe tal. Entonces, por eso precisamente, yo creo que las divas son la pureza en sí misma. Y estoy hablando de las divas de la época. Y me diréis, Clau, habla de Lady Gaga, de Beyoncé. Es que para mí realmente, no sé, para mí diva, por ejemplo, es Dolly Parton, ¿no? Pero no por su origen humilde ni que se haya hecho a sí misma. Eso, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver. Yo estoy hablando precisamente de eso, de que exista ese pozo de no prefabricación, por así decirlo. Perdón, pero se me ha caído un pendiente, no, ha caído por ahí. Pero el pendiente, Íñigo, no los quiero perder, ¿eh? Por favor. Españoleado, lo que se llama españolear, de poner a la gente en pie y hacer llorar a la gente con mi arte y con mis palabras. Pero esta es mi casa y no quiero que se me caiga. Quiero tenerla así porque mi madre ahí en ese balcón cantó saeta al Cristo de la Inspiración. Llevo 40 años en esto, ¿no? Y han salido muy buenas cantantes, pero creo que esa inspiración que yo tengo, bueno, hay mejores que yo, pero como yo no. No, me vengo sola buscando aventuras porque soy una mujer aventurera total. Imagínate tú que un artista cuando empieza y no tiene dinero, como me pasaba a mí, pues había noches que me acostaba sin comer nada. O sea, una pasta larga que estás ganando. Bueno, se supone que también me debo de llevar algo de aquí, de royalty, pero me llevo poquísimo. Que lo que hagas sea genuino, que no correcto. Lo que hemos dicho antes, al final eres un artista, o sea, tú no tienes que agradar a la gente con tus comentarios, ni a tu público, ni nada. Cuando Lola Flores, por ejemplo, de repente detiene un show porque se le ha perdido un pendiente, a mí es que eso me parece el mayor ejemplo de una diva, ¿no? Esos rasgos de carácter, de fuerza, de imposición, esos rasgos los tenemos todos, algunos más y otros menos.
Pero la diferencia es que nosotros no tenemos cámaras alrededor continuamente, no estamos en el ojo del huracán, no somos celebrities, ¿no? Vosotros imaginaos que alguien hiciera compilaciones de todas nuestras cagadas, de todos nuestros comentarios de mierda, que todos lo hacemos, que los pusieran en YouTube. O sea, esto es de verdad una tensión y una cosa que es que no. Con este tipo de actitudes, este tipo de rasgos, ¿no?, que caracterizan precisamente a las divas. Porque hay muchísimas connotaciones negativas alrededor de esto. Ves muchas compilations en internet de, por ejemplo, Naomi Campbell siendo una diva, pero en el sentido negativo, ¿no? Como a lo mejor pegándole un corte a alguien, o siendo un poco borde, o imponiendo un poco tu voluntad, ¿no? I'm going to be remembered for something. I'm going to be remembered for being a bitch, but a hard-working bitch and a loyal bitch. Como si fuera algo muy malo, como si fuera algo que no tiene que existir, porque entonces es que es una persona muy arrogante, muy extravagante, no sé qué leches. Y para mí realmente el ser una diva es algo muchísimo más profundo, ¿no? Todo lo que hemos estado exponiendo en el vídeo de hoy. Quiero que me digáis en comentarios quiénes son vuestras divas, qué es para vosotros una diva. No dudéis en dejarme vuestra opinión, que me encanta leeros, y nos vemos como siempre en la próxima entrega.